Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros la doctora Cecilia Velázquez. Ella es su coordinadora de Pachacutic y con ella vamos a hablar sobre el proyecto para derogar la reforma tributaria del cual está hablando Pachacutic y el rompimiento de todo diálogo con el gobierno, como lo anunció la CONAIE. Póngala en pantalla a nuestra invitada, la doctora Cecilia Velázquez, para hablar de varios temas aquí en este espacio. Es importante tener el criterio de los distintos actores políticos. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto tenerla el día de hoy aquí en Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días, qué gusto, siempre a las órdenes. Bien, doctora, bueno, de tantas cosas que se han dado en estos últimos días, el país pues sigue esperando respuestas del país, de los dirigentes políticos, de todo lo que se viene, porque este tema de la reforma tributaria que ha sido aprobada, no ha sido aprobada a través de la Asamblea, pero entró por el Ministerio de la Ley, pero si este año nos ha ido mal, que es un 2021, un año que no ha sido tan bueno para todos los ecuatorianos, se anuncia de que posiblemente el 2021 va a ser peor porque vienen más impuestos. ¿Qué criterio, 2022, qué criterio merece todo esto que estamos viendo desde el gobierno nacional? Bueno, desde el gobierno nacional no sé qué criterio los tengan, pero desde la población, desde el ciudadano común y corriente, del ciudadano de a pie, desde las comunidades, desde los sectores organizados, desde la sociedad civil, es una ley que afecta definitivamente a los más empobrecidos de este país. Ahí el gobierno no ha tenido la voluntad política de hacer una ley que sea no tan drástica con la población ecuatoriana y que afecte el bolsillo de los ecuatorianos. Y pues ahí la Asamblea Nacional también con diferentes puntos de vista, las 5 bancadas que está estructurada en este momento y también obviamente con las visiones de cada una de las organizaciones políticas, no se ha logrado debatir en el Pleno, a pesar que se lo ha hecho obviamente la comisión respectiva y la comisión ha levantado el informe, ha presentado sus recomendaciones al Pleno de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea lo que ha hecho es que las 3 posibilidades no consigan los votos necesarios, como por ejemplo el de aprobar o el informe de mayoría o el aprobar el informe de minoría o el tema del archivo de la ley. Entonces han quedado en el limbo y de hecho de acuerdo a la Constitución, el presidente lo que hace es publicar por el Ministerio de la Ley, en términos legales, jurídicos, de tiempo, está bien que haya hecho ese presidente, pero hay el otro lado humano, y que no solamente es el Ejecutivo parte de este Estado, hay la población civil, hay más de 17.5 millones de ecuatorianos que necesitamos tener una vida digna, necesitamos tener salud, educación, trabajo. Estamos en toda esta crisis, o sea, no es posible que terminen imponiendo más impuestos. O sea, no es posible que la clase media ahora también se vea perjudicada por los sueldos que ganan de 2.000 en adelante. La comisión, tenemos entendido, por lo que está participando uno de nuestros asambleístas, se debatió, se analizó y habían propuestas de que para las imposiciones pueda ser del 3.000 o de 5.000 hacia arriba, porque finalmente la clase media también fue muy, muy perjudicada en el tema de la pandemia, pero no se ha tomado en cuenta eso. Pero cada una de estas dificultades son los que van a permitir que la población reaccione. Y ahí no está bien porque todos queremos paz, tranquilidad, fuentes de trabajo. Tenemos que poner los esfuerzos para que haya una política pública de verdad para el sector agropecuario, por ejemplo. Todos tenemos que poner la voluntad y también aportar para que el tema del precio de los combustibles, la subida del precio de los combustibles no afecte directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Si es que tenemos que dar una salida, hay que dar una salida. Si es la focalización, pero hay que hacerlo ya, no solamente sentar a un diálogo y no pasa absolutamente nada. Y al sector agropecuario, al menos creemos y estamos muy convencidos que tiene que ser el sector subsidiado.
Correcto. Pachacutic prepara un proyecto para derogar la reforma tributaria. Justamente lo entrevistaba yo el día lunes a Salvador Quispe y él nos hablaba de que ya tienen elaborado, están elaborando el proyecto. Ese proyecto, de pronto el Pachacutic está buscando acercamiento con varias bancadas. Me imagino que deben de incluir a UNES, porque de acuerdo a las declaraciones de los propios asambleístas de UNES, creo que ellos nos quieren hacer entender que la situación de la votación no significaba que, o la abstención de ellos, no era que el gobierno tenía que mandar la ley por, valga la redundancia, por el Ministerio de la Ley, que eso es contraproducente. Lo mismo también lo dijo aquí en este espacio el doctor Jofre Campaña, que el gobierno ha mandado una ley ilegal y que aquí solo queda es la derogatoria o la inconstitucionalidad de esta ley. Efectivamente les queda dos salidas, obviamente igual hay interpretaciones e interpretaciones, pero está claramente la Constitución, se tiene que, hay posibilidades también de hacer esto, el tema de la derogatoria, si es que está afectando a la mayoría de los ecuatorianos y con un impacto increíble al bolsillo de cada uno de nosotros, pero por supuesto es necesario plantear esta salida. Ahí está en manos de los 137 asambleístas, porque ellos también son representantes del pueblo, la hemos elegido para que nos represente, para que sean nuestra voz y que no afecten a los derechos. Es necesario, sí, reducir o achicar esto del tema del déficit fiscal, por supuesto, pero también desde la otra parte no hay un planteamiento claro de las recaudaciones a la evasión de los impuestos, que es de 7.600 millones anualmente que pierde el Ecuador. Ahora con todo esto de la subida del precio de los combustibles, con esto de la ley que acaba de publicar por el Ministerio de la Ley, dice que va a recuperar 1.900 millones. Pero creo que 7.600 millones, creo que es más de 1.900 millones. O sea, no se dice absolutamente nada, pero también hay una cuestión bastante que llama la atención de que los recursos que están fuera, dentro de las offshore o que tengan en paraísos fiscales, estos recursos, para que retornen al Ecuador, no van a tener dificultades con esta aprobación de la ley y tampoco van a hacer... Se habla de una impunidad. De investigación, por ejemplo. O sea, eso es indignante, o sea, porque no todos los recursos que tienen, y no solamente una persona, sino varios personas que tienen poder económico fuera del país, no sé si todos son con el sudor de la frente. Entonces, todo eso queda como invalidado de la ley, en la impunidad. Eso es indignante para el sector empobrecido de este país y nosotros queremos, al menos digo, de nosotros desde el movimiento Pachacutic, a través de nuestros asambleístas, debatir, analizar estos temas, pero tampoco ha tenido la respuesta que debería tener a través de los votos, porque finalmente la Asamblea Nacional determinan los votos. Por supuesto. Bueno, esta ley que prácticamente va a dar impunidad a todos los que tengan dineros en paraísos fiscales, la verdad que nos sorprende a todos, ¿no? Y lo que le decía a Fabricio Correa hace un rato, le digo, ¿qué pensar de lo que dice el presidente de la República cuando él sale a dar discursos en la ONU o en cualquier foro donde lo invitan? Dice, queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero ¿qué le puede decir un empresario al presidente de la República cuando él le dice, pero oye, tú tienes 144 propiedades en Miami, tienes banco en Panamá, en países que son considerados paraísos fiscales? Bueno, en fin, ¿y por qué no inviertes tú esa plata en tu país? Es la gran pregunta. Pero es que lo que pasa es que el propio presidente, en este caso específico, no confía en su país. Y si no confía en su país, no entiendo cómo llegó a ser presidente. Y obviamente voy a hablar muy popularmente, ¿no es cierto? ¿Con qué cara va a exigir al resto de los empresarios o de los que tienen los recursos económicos afuera o a la propia banca del exterior o
o las empresas internacionales vengan e inviertan en este país si tú como presidente de este país no confías en tu pueblo? Definitivamente, y ahí quedan muchas dudas, no solamente en este momento del presidente Lazo, sino también de otras personalidades, que esos recursos, cómo fueron creados, cómo las obtuvieron. Entonces, empieza la duda de cualquier ciudadano y de cualquier ecuatoriano. Ahí pues el llamado siempre desde el sector indígena, desde la posición política nuestra, que es necesario transparentar por el bien del país. Todos tenemos que poner la mano para que salga adelante, no solamente un sector, absolutamente todos, sin perder de vista que los que más tienen, pero por supuesto tienen que aportar más. Y el sector agropecuario, insisto, tiene que ser el sector que tenga una política pública de inversión, es decir, que esté subsidiado el tema de la agricultura, porque es el único sector que en pandemia nos sacó adelante y no hemos parado un solo día. Frente a ello, ni siquiera en el presupuesto general del Estado se encuentra algún presupuesto para fortalecer el sector agropecuario. Y no nos olvidemos que el sector agropecuario, los que damos de comer, los que implementamos la soberanía y la seguridad alimentaria interna de este país, es la producción familiar campesina, y que mayoría de ellos están en manos de las mujeres, y eso es lo que se tiene que sí o sí tomar en cuenta, porque somos quienes estamos produciendo la comida, estamos sosteniendo la vida, que es lo más importante. Por ejemplo, digo, fortalecer el sector agropecuario, hacer una inversión del 10% del presupuesto general del Estado anualmente, debería dedicarse justamente para reconocer a este sector, y aún a intereses que no pedimos incluso nada gratis, que haya intereses, pero a bajo interés, digamos, ¿no es cierto? Que haya créditos a bajo interés, porque sí sabemos trabajar, pero si nos dan un crédito de consumo que oscila entre los 24, 26 por ciento al crédito, o sea, ¿por dónde podemos sacar? O cuando se trata del ganado lechero, por ejemplo, nos dan únicamente para un año, pero que tenemos que pagar mensualmente. Un quintal de uria que comprábamos $23, hoy compramos a 33. Un quintal de abono 10, 30 y 10. Hablo esto porque yo me dedico a la producción de la leche. Hace 2 meses atrás estaba entre 27 y $28. Hace 15 días compré en $36. El día domingo termino comprando en $48. ¿A dónde? Bolsillo de los ecuatorianos, y se dice que no se está afectando nada, no tiene nada que ver. La subida del precio de los combustibles no afecta a los productos agroquímicos ni a los productos de la primera necesidad. Eso es falso, eso es mentira. Digo esto porque yo compro todos los días las cosas, como por ejemplo el litro de aceite. Ahora termino comprando en $2.55. Antes compraba en $1.50. Estoy hablando de 3 meses atrás, pero con la subida de esto, y todos los días suben el precio de las cosas. Entonces, pero frente a eso, ¿cuál es el otro planteamiento? Y además también se dice que el movimiento indígena solamente protesta. No, nosotros protestamos no solamente desde y para los indígenas, sino desde la población indígena, desde la sociedad civil, desde los sectores organizados, por el bienestar de los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Así es, doctora. Pasemos al otro tema al cual está programada esta entrevista, sobre el rompimiento del diálogo que justamente manifestó el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, el sábado anterior, donde hubo un consejo ampliado y habló de que se rompía todo tipo de diálogo con el gobierno, porque el gobierno da una fecha para reunirse y resulta que después de esa fecha se suspende, y así los han tenido algunos días o algún tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Obviamente no es una decisión de la dirigencia, es una decisión de un consejo ampliado, y en este consejo ampliado están presentes los representantes de los pueblos y las nacionalidades, así como de las federaciones provinciales que son filiales del Ecuarunari, de la CONAICE, de la CONFENIAE y por supuesto de la CONAIE. Entonces, lo que se ha hecho de resolver
es que como no ha habido hasta este momento respuesta alguna a los 6 planteamientos que la CONAIE los expuso tanto en la reunión del 4 de octubre y como en la de 10 de noviembre, no se han concretado seria, con carácter de seriedad en función del país. No ha habido una respuesta concreta y por supuesto los pueblos y las nacionalidades en su espacio, legítimo como son los consejos ampliados, han tomado la decisión de no ir al diálogo y si es que no hay respuestas concretas, pues obviamente para el próximo año se está preveyendo posibles movilizaciones. Conocemos que el día de hoy cumplió la fecha justamente y el gobierno se encuentra reunido y están en análisis y que luego de este análisis, de esta reunión que tiene el presidente, tenga alguna respuesta en función del Ecuador, no solamente en función de una dirigencia o de una organización que con justo derecho está reclamando y es la voz de los empobrecidos de este país. La clase media también está siendo afectada totalmente, al menos con esta ley que es publicada a través del Ministerio de la Ley. Igual el sector productivo, el sector agropecuario, el sector artesanal, pesquero, etcétera, todos estamos afectados y ahí tiene que haber una alternativa. Si el gobierno sale y dice ahora, oiga, vamos a focalizar los combustibles, perfecto, hay que focalizarlo, pero hay que hacer una focalización eficiente, una focalización responsable y que eso tampoco sirva que nos escudemos o los que más tienen se escuden bajo esa focalización y sigan haciendo de las suyas, pues ahí también el tema del control está en manos del Estado. Yo creo que la palabra del presidente está perdiendo credibilidad, desde mi punto de vista, porque analizando todo, ¿no? Con los arroceros lleva 5 meses y todavía no hay solución para el precio sustentable del arroz. Con los transportistas ya llevan 4 o 5 meses también y todavía no hay solución para focalizar el precio de los combustibles. O sea, no sé qué pasa. El presidente tal vez no tiene las personas idóneas para negociar, para llegar a acuerdos con los ecuatorianos o el presidente no le interesa buscar diálogos y soluciones, Cecilia. Definitivamente son 2 diálogos consecutivos que ha tenido el movimiento indígena y obviamente los otros sectores sociales también, pero no hay respuestas, pero eso va en desmedro del propio gobierno nacional. Tiene que pensar bien que él no es un gobierno solamente para un sector del poder económico político de este país. Él es un gobierno de los 17.5 millones de ecuatorianos. Y dentro de ellos habemos sectores empobrecidos y hay que hacer una efectiva focalización si es que en realidad no se puede volver atrás o al precio que está planteando la CONAIE con justo derecho, que regresen el precio de los combustibles al mes de junio del 2021. Ni siquiera están pidiendo al precio del 2019. O sea, hay que ser muy, muy sensatos en el tema. Hay que aprender a ceder de un lado y del otro lado. Y el movimiento indígena hemos sido testigos, el pueblo ecuatoriano, que ha sido uno de los sectores que más ha cedido y hemos apoyado en todo de la crisis que ha vivido este país y que no solamente es ahora, pero en este momento es una ley que nos afecta directamente. Y me van a decir, solamente se está concentrando en el precio de los combustibles. Pero por supuesto que sí, porque ese es como la matriz que nos desestabilizó, al menos a la gente que no tenemos un trabajo estable, al menos que aquellos no tenemos posibilidades económicas permanentes. Entonces, claro que nos terminan afectando y por eso justamente está ahí. Ok, en un punto vamos por la focalización, pero tiene que ser una focalización real, efectiva, eficiente, por un lado. Por el otro lado, ¿hay o no el subsidio para el sector agropecuario, para el mediano y pequeño sector agropecuario? Porque el resto no creo que necesite de esta realidad. 3, ¿cómo realmente se va a hacer la implementación de la política en salud y educación?
que son los dos elementos fundamentales que el Estado ecuatoriano no se puede desprender. Es una responsabilidad exclusiva del Estado. ¿Y cómo vamos a responder con el tema de la educación y la salud? En la educación, si estamos reduciendo presupuesto, pues ¿a qué calidad de educación vamos a llegar? Si existen los centros de salud como infraestructura, los hospitales, sí, perfecto, pero sin recursos humanos, sin medicamentos, sin el equipamiento, no nos sirve de nada. Y ahora con también nuevamente el tema de la pandemia que se está regresando nuevamente, ¿cómo vamos a proteger la salud y la vida de los ecuatorianos? Hay que pensar en eso. Y nosotros decimos, insistimos con el tema del sector agropecuario porque es el sector más estratégico que incluso crea sin número de fuentes de trabajo. El tema de la salud, el tema de la nutrición, no nos olvidemos que existe un alto índice de desnutrición crónica en los niños y las niñas, al menos en la Sierra Centro. ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Cómo vamos a hablar de la conectividad? Ok, listo, no hay cómo reducir o bajar el precio de los combustibles. Listo. Estamos planteando estas tres cosas. ¿Por dónde vamos? La focalización, el subsidio al sector agropecuario, también la condonación de las deudas del sector agropecuario, pequeño y mediano sector agropecuario, que no pudieron pagar por el tema de la pandemia. Estamos solicitando también esa demanda, pero no tenemos respuesta. ¿Qué más el señor presidente está esperando? El diálogo es importante. Nosotros apostamos por el diálogo, pero también el diálogo debe tener un nivel. Doctora, finalmente me gustaría que aclare la publicación que hizo, si no me equivoco, La Posta y La Historia sobre un supuesto cohecho, si no me equivoco, o algo que la acusan a usted de que tiene que devolver $400,000. ¿Qué le puedo decir? No, La Posta no fue La Data, La Historia y el señor Merino de TC Televisión. Pero no he querido responder realmente porque están bastante alejados de la realidad. Algún Twitter puse por ahí que hacen quedar mal al sector del periodismo. Se tiene que investigar, se tiene que contrastar los datos y todo. Si es que yo hubiese tenido que devolver los 400,000 al Pachacuti, porque esa es una de las versiones que dice, no hubiese sido dirigente, me destituyen inmediatamente porque aquí no hay chance de deber, no hay chance de salirnos de nuestros principios, ¿no es cierto? Y lo otro se dice que sí se tiene que devolver al Consejo Provincial. Han pasado 11 años exactamente, he dejado de ser consejera y viceprefecta de mi provincia. Hay estos informes de Contraloría y como cualquier otro ciudadano ecuatoriano, servidor público, tiene instancias para defender y además yo no he administrado un solo centavo, entonces no tengo nada que exponer frente a eso. ¿A usted la notificaron? Alguien me dice también que es la malversación de fondos, pero si yo no he administrado, ¿cómo voy a malversar fondos? Yo no tengo la culpa si es que en calidad de funcionaria, porque era funcionaria, me pagaron un recurso, si es que no calcularon bien, etcétera, eso ya no es de mi responsabilidad. Obvio, yo soy parte de un cuerpo colegiado, fui parte de un cuerpo colegiado y ahí se toman las decisiones en cuerpo colegiado. Y para subir el sueldo al señor prefecto de ese entonces, que regía bajo el régimen provincial, porque todavía no entraba en vigencia el COTAD que ahora tenemos, ¿no es cierto? En esas dos sesiones, por ejemplo, en mi caso personal, yo no participé, entonces no tenía por qué ser solidaria, porque soy solidaria de acuerdo a ese informe. Entonces, por supuesto que yo he interpuesto mis recursos a todos los niveles, porque se tiene que hacer una investigación real si es que yo tomé una decisión en ese cuerpo colegiado, cosa que no lo hice. Tengo mis justificativos, pero bueno, pasó una coyuntura muy complicada que el pueblo ecuatoriano lo sabe. Había una persecución a la prefectura de ese entonces y claro, nos fueron arrastrando con todo. Pero no, yo estoy muy tranquila porque he sido muy responsable con mis cosas y mucho más con los aspectos del sector público, pero
para bien o para mal, no he tenido la oportunidad de manejar los recursos del Estado ecuatoriano en el periodo, al menos que me están acusando. Doctora, pero si ya pasaron 11 años, creo que hay un tiempo para revisar todas esas cuentas. Son 7 años, si no me equivoco. Son 7 años para que se dé la caducidad, pero simples son cuestiones burocráticas que no han logrado solucionar, pero en mi caso, obvio, porque yo tengo que hacer todos los descargos y tengo mis descargos ahí y no tengo la respuesta a este momento, así es que trataré de buscar los 400,000 porque ahora necesito. Doctora, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a la doctora Cecilia Velázquez, ella es sin Z, su coordinadora de Pachacutic. Hemos hablado de varios temas de interés general.